presión, volumen, presión. De acuerdo. Y la curva volumen presión es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no evalúa volumen tiempo, sino volumen presión. Y como ustedes habrán visto en sus libros, alguna de las curvas de volumen presión, ya ustedes ya lo habrán visto, supongo, menciona acá presión intrapleuriral. Es decir, dentro de la pleura. ¿Okay? La presión intrapleural normal fisiológica, ¿cuánto es? ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto? ¿Cuánto es la presión intrapleural? Por eso es que esa parte, ¿cómo se llama? Si ustedes vienen sin leer, definitivamente no va a ser lo mismo que ustedes vengan leyendo. Ya cuando uno viene leyendo le tiene interés, pero cuando uno viene sin leer, ya ve qué estará diciendo. Bueno, eso ya se lo dejo a los delegados. Entonces, tenemos una curva de presión intrapleural o presión pleural que es de menos 5 hasta menos 7 centímetros de agua. ¿Okay? Y que en algunos libros ustedes van a ver que va a empezar de acá, lo cual llaman 0, y algunos libros ustedes van a ver que empieza acá. ¿Okay? Y acá recién empieza la curva. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué será esto? Ya hemos analizado la curva volumen-tiempo. ¿Qué será este punto de acá? Porque la curva presión-volumen o volumen-presión es lo mismo. Yo le digo al paciente, inspira, expira. Entonces, ¿cuánto es el volumen residual? Expira. ¿Ah? ¿Volumen residual? Volumen residual si fuese forzado. Porque ya hemos visto de que cuando yo le digo que haga la expiración, ya habíamos visto en la curva anterior que esto de acá era volumen residual. Pero esto de acá, que habíamos visto, esto de acá, se le llama capacidad vital. Capacidad vital forzada. Esto es forzado. ¿Okay? Pero yo pregunto, ¿en la curva volumen-presión es forzado? No, el gráfico que nos muestra no es forzado, es en estado de reposo. ¿Okay? Entonces, si es en estado de reposo, ¿de dónde partirá el cero? ¿Del volumen residual? ¿Del volumen residual? ¿Del volumen residual? Vuelvo a repetir. Si yo encuentro a la curva volumen-presión, y ustedes se van a fijar en sus libros, ustedes van a ver acá un cero, que va a estar justo en el inicio de las jornadas y las apisas. Pero van a encontrar en otros libros que todo eso va a empezar desde acá. O sea, va a haber una brecha acá, que va a empezar en cero. La pregunta es, ¿esto qué será? ¿Por qué es que a uno da un poquito más en el cero y acá y el otro punto más arriba? Su compañero dijo volumen residual, pero si esto fuese volumen residual, esto sería un volumen, ¿qué? Forzado. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que me está evaluando? La capacidad vital forzada. Volumen forzado. Pero si este no es forzado, porque la curva presión-volumen se le hace en un estado de reposo, entonces, ¿qué volumen será este? ¿Atmosférico no será? ¿Atmosférico? ¿Cuál? El atmosférico. La presión atmosférica es la que está afuera. ¿Cómo va a ser la presión atmosférica? ¿La del espacio muerto? ¿La del espacio muerto? No, pues, estamos viendo ya la parte de volúmenes, porque hemos visto la curva volumen-tiempo, ¿okay? La parte estática y la parte dinámica, ¿okay? Bien, hemos
visto volúmenes y capacidades, ¿okay? Tanto estáticas como dinámicas. La pregunta es, ahorita estamos en otra curva que es paralela. Mientras tú estás haciendo la espirometría, en una parte del software te está haciendo tu curva volumen total y está haciendo esto. ¿Estás inspirando? Normalmente tú, otra vez, estás inspirando normalmente, respira normal, inspiras normalmente y tu curva está así. En cada ciclo, inspiras, expiras, inspiras, expiras, inspiras, expiras. Toma aire, respira, bota aire. Y así. ¿Por qué? Porque es una curva paralela, no significa que esto sea otra cosa, es paralelo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿el cero de dónde parte? O sea, si esto partiría de acá, el volumen de reserva respirado parte de acá entonces. Sí, del espiral. Volumen de reserva inspiratoria no sería. De acá parte entonces. No, de abajo. Respiratorio. Respiratorio. ¿De acá? Sí. Sí. Pero como les vuelvo a repetir, si partiría de acá, sería de la capacidad vital forzada. ¿De dónde partiría el ciclo? ¿De dónde? ¿De qué volumen? ¿Qué volumen general? El volumen tidal. Supone que el volumen tidal es acá. Está acá, correcto. Ahí está el volumen tidal, correcto. ¿De dónde partiría el ciclo? Del volumen de reserva inspiratorio. 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 Del volumen de reserva inspiratorio. ¿De dónde? El volumen residual está más abajo. Está bien, el volumen ¿De dónde parte el ciclo? el volumen de respiratorio. Porque la corriente es el ciclo. Claro, el volumen ¿De dónde parte? del volumen corriente. Del volumen de reserva respiratoria. Del volumen de reserva respiratorio. Del volumen Por corriente. eso te digo, el volumen de reserva respiratorio. Volumen corriente. De acá, de acá, de acá, de acá. El volumen corriente. Sí, de ley. Entonces, si partiría de acá, ¿qué volumen es ese? Capacidad funcional. La capacidad de reserva Capacidad funcional. Entonces, en estado de reposo, el ciclo empieza desde tu capacidad funcional residual. Pero si fuese algo forzado, ¿de dónde empezaría? El volumen residual. Volumen residual. Entonces, este cero que ustedes van a ver en los libros, este cero es la capacidad funcional. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en nuestro ciclo va a ser inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió? Entonces, partimos de que empieza con una presión, digamos, este es volumen y presión, ¿correcto? Mi volumen será, ¿qué volumen será de acá? Capacidad funcional residual. Mi volumen de capacidad funcional residual. Y de ahí le digo al paciente, respira normal, inspira y expira normal, ¿ok? Entonces, el paciente va a hacer esto y va a expirar. ¿Ok? Va a hacer esto y va a expirar. ¿Se está entendiendo, no? Como vieron a su nervista. Puede estar nervioso, alterado, qué sé yo, puede estar en reposo normal, dependiendo cuál sea su curva. ¿Ok? Pongamos entonces.
hacia más negativo hasta que regresa hasta menos 5. ¿Okay? Presión que decimos acá, intrapleural. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos un alveolo acá, inspiramos con presiones negativas o positivas. Negativas. O sea, sentido que en el alveolo, en inspiración, mi alveolo se va a distender. Y acá la presión va a aumentar o a disminuir. Porque la presión no es ejercida acá. La presión está ejercida en esto. Hacer más ¿Y negativo. por qué va a estar ejercida la presión? Por la presión del El diafragma va a descender y obviamente esto se va a expander. Y el alveolo, por presión negativa por la pleura, ¿qué va a hacer? Se va a distender. La pregunta es, la presión acá, ¿va a aumentar o disminuir? Si la presión no es por acá, la presión es de este lado. Disminuye. La presión alveolar disminuye. ¿Okay? Y cuando el paciente expira, el paciente se supone que está botando todo, ¿okay? La presión alveolar aumenta o disminuye. ¿Ah? aumenta. ¿Qué aumenta? Porque obviamente ya se distendió, luego va a tener que regresar el alveolo a su capacidad, la presión acá va a aumentar. ¿Okay? Y el gas va a ser expirado. Y tiene una importancia fisiológica porque esto está en comunicación con ¿qué? Con la atmósfera, que ejerce una presión de 760. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy inspirando, y esta es la presión atmosférica, cuando la presión alveolar disminuye y se hace menor que la presión atmosférica, el gas entra por diferencia de presión. ¿Okay? Por eso es que en inspiración, obviamente la piel se distiende y comienza la disponibilidad del oxígeno más que del CO2. ¿Okay? Disminuye. ¿En cuánto disminuye la presión alveolar? Acá disminuye hasta -3, -4 centímetros o milímetros de mercurio, menos que la presión atmosférica. O sea, 760 menos 3, 757. Ah, no, perdón. 57. Y 100 menos 4, 756. ¿Okay? Menos la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, será menor, ¿para qué? Para que la presión que ejerce acá va a ser mayor que la de acá y gas ingresa. Diferencia de presión. En la expiración, no, porque la presión alveolar va a aumentar y va a ser mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces va a aumentar más o menos a +3, +4, +5. Entonces va a ser ya no +4, +3. Entonces ya no va a ser 755, 756, 57, sino va a ser 764, 765, 766, dependiendo, y por lo tanto, por diferencia de presión, los gases vamos a usar. ¿Okay? Y por esa diferencia de presión es que los gases se mezclan. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta eso, es que acá, en esta curva de volumen y presión, es que necesariamente la presión, pero ya no alveolar, sino que la presión que se encuentra acá, esta es la presión pleural, es la que finalmente
va a ejercer la presión en el alveolo, va a influir, ¿ok? ¿Cómo se llama tu compañera? Si estás cansada, puedes irte a tomar bebidas de afuera. Entonces, si la presión pleural va a ejercer una presión negativa en el alveolo y haya una presión positiva, entonces nosotros vamos a inspirar con presiones negativas o positivas. Negativas. Nosotros o ventilamos con presiones negativas, ¿okay? Por este motivo, porque ejerce la presión pleural, la presión alveolar, una presión negativa. ¿Cuándo esto sería positivo? ¿Cuándo? Ejemplos de una presión positiva y no negativa. Hipoventilación. Presencia del paciente de hipoventilación, hiperventilación siempre va a ser presión negativa. Una motora. Cuando está recibiendo oxígeno nada más. Porque si tú recibes oxígeno por cánula, la presión es mínima. A menos que estés recibiendo con una máquina de respiratorio, quizás por la mayor concentración de gas, intubado, o que yo esté, como dijo su compañero, el día martes, yo esté bolseando. Yo le estoy dando una carga de presión dentro de la vía aérea. Entonces, el alveolo en esas condiciones ya está ejerciendo una presión atmosférica mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya no es la atmósfera, sino es que de frente le estoy introduciendo una cantidad de oxígeno a presión. Por lo tanto, el alveolo lo intubo, lo coloco la máscara y lo estoy bolseando. Entonces, el paciente ya no va a controlar su ventilación. Pues si estoy haciendo eso, el paciente no está controlando su ventilación. Se supone que acá, en estas condiciones, el paciente controla su ventilación. El paciente está consciente, ¿ok? O está dormido, pero sigue ventilando. Y va a seguir ventilando en condiciones fisiológicas negativas, ¿ok? Pero cuando deje de tener una función cortical, cuando su sistema, su centro respiratorio va a estar alterado, y cuando yo les digo que necesitan controlar la ventilación, entonces ya esto deja de ser negativo, porque ustedes están controlando. ¿Cómo lo controlan? Con un oxígeno, con AMU, como dijo él, el paciente entra en paro, el paciente entra en paro, deja de ventilar. Entonces, definitivamente tú tienes que controlar la ventilación. ¿Qué haces? Colocas una máscara con un AMU y lo bolseas. Estás metiendo presión positiva. Por lo tanto, este alveolo que dejó de cumplir la presión negativa porque no hay quien lo comande, entonces va a distenderse de una forma que si yo le meto más presión, el alveolo se va a distender. Si yo le meto menos presión, el alveolo se va a dejar de distender. ¿Okay? Es decir, con cada bolseada el alveolo, dejo de bolsear, bolseo, dejo de bolsear por presión positiva, ¿no? Si yo lo intubo y lo coloco a ventilador, el ventilador no tiene el circuito para presión negativa. El ventilador es a presión positiva. Igual, yo le regulo la frecuencia respiratoria, y como dijeron ustedes, controlo la ventilación, pero ya deja de ser negativo, es a presión positiva. Por cada ciclada, el ventilador le da oxígeno y el alveolo se extiende. Deja de respirar, y el alveolo se extiende y así. Pero a presión positiva. ¿Okay? Lo que estamos hablando acá es de presión negativa, fisiológica. Entonces, nosotros respiramos por presiones negativas. ¿Okay? Bajo ese contexto, entonces nosotros inspiramos y expiramos, ¿correcto? Bien. Y acá, ¿por qué la curva es así, abierta? ¿Por qué, como en otros libros, la curva no es así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa forma, esa abertura entre la inspiración y la expiración? Por el volumen. No, porque es como un globo.
colapsa. En el pulmón pasa lo mismo, en el alveolo pasa lo mismo. Claro, el gráfico sería así por la distinción de la alveolo. Por la cantidad de volumen. Pero si el globo también se extiende. O sea, yo tengo un globo de fiesta, o un globo de carnavales chiquitito y un globo de fiesta grande. Yo inflo el globo y obviamente va a ofrecer más resistencia, porque es más chiquitito, pero igual se ve claro. El globo de fiesta ofrece menos resistencia, porque más grande. Pero el alveolo no se va a colapsar. Ah, sí. Si no se colapsa como el globo, ¿por qué? Ese fenómeno fisiológico por el cual el alveolo no se colapsa, hace este fenómeno, esta abertura entre la inspiración y la expiración, a esto se le conoce como histéresis. ¿Okay? Es decir, el pulmón está histérico. Entonces, a eso se le conoce como histéresis. Histéresis significa esta curva de presión por volumen se hace abierta, ¿okay? Y no se hace de esta forma. Pero esa es una explicación en fisiología, como dijo su compañera. Es obvio, ¿no? Porque el alveolo no va a ser un globo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un globo y el alveolo? Es que el alveolo tiene en su estructura células, todo histérico. Tiene células y tiene no solamente células, tiene agua en su interior. Como todo epitelio, como todo tienen agua. ¿Okay? Solo que tiene agua en pequeñas cantidades. ¿Y eso para qué? Para que el alveolo como su compañera no se colapse. Pero no se va a colapsar por el agua. Porque el agua, ustedes me han visto, ¿cómo se llama? Física. El agua ofrece una tensión. El agua en una piscina o en un reservorio de agua van llenando, ustedes van que el reservorio va creciendo en un estado lineal, ¿correcto? Lo mueven y obviamente se mueve, pero el estado de repente tiende a ser equilibrio, lineal. Esa película en la cual ustedes ven con una botella transparente, a eso se le llama tensión superficial. El agua, o moléculas de agua, entre ellas se van tensionando. ¿Para qué? Para que ofrezca una resistencia. ¿Okay? Entonces usted lanza una piedra en una piscina y la piedra hace esto, no se hunde, sino hace esto, un fenómeno de oleaje, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la película, ustedes ven, ofrece una tensión y la misma tensión es la que va a ofrecer acá, es la misma. Pero entonces, si usted me está diciendo que ofrece una tensión en la cual tiende a atraerse, entonces la alveolo se colapsaría. ¿Y cuál es el tan importante? Esas células van a producir una sustancia, una molécula, cual está compuesta de fosfolípidos y proteínas. ¿Se acuerdan de la mielina? La misma situación ocurre acá. Necesita esta producción de fosfolípidos la célula, ¿para qué? Para que este fosfolípido, con base de proteína, porque su pantalla no solamente es fosfolípido, ¿no? Su pantalla tiene apoproteínas y tiene inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina, como factor inmunológico, es la inmunoglobulina A. ¿Okay? La inmunoglobulina A. Entonces, esta, pero solamente es un 10% que tiene proteína, porque más del 10% es fosfolípido. ¿Y por qué es fosfolípido? Porque el fosfolípido se va a expresar en esta membrana, donde con esta película de agua, haciendo que las moléculas se disgreden. Entonces sale a la superficie el fosfolípido revistiendo a las células de los alveolos para que tenga esa capacidad de distensibilidad. ¿Ok? No se va a colapsar. Gracias al surfactante.
Pero como en todo en fisiología, como no están creados tan, digamos, estructuralmente fáciles de comprender, y es que en el pulmón, en bipedestación, por gravedad, todos los alveolos no van a estar así. O sea, todos los alveolos no van a hacer esto, de la misma forma. Sino que por gravedad vamos a tener un ápice y una base. Y por gravedad, ¿cómo estarán los alveolos de la base?